Platicar con el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del debate parlamentario del PAN. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Mario, muy buenos días, un saludo a tu auditorio. Oiga, diputado, a ver, cuéntenos, el tema de las coaliciones que tienen una lógica electoral, por supuesto, ¿afecta el trabajo legislativo? ¿Cómo lo vive usted? Bueno, nosotros esperaríamos que hubiese madurez política de todas las fuerzas integradas al interior de ambas cámaras y pudiéramos hacer una separación que vislumbramos en algunos casos difícil, pero tendría que ser la lógica del trabajo electoral vía lo que están haciendo las dirigencias de los partidos políticos, y otro muy diferente que es el papel que nosotros tenemos en las cámaras por sacar temas de trascendencia nacional como la reforma hacendaria, como la reforma política y algunos otros temas. ¿Por qué de madurez política y por qué de separación de un tema y otro? ¿Y por qué lo vemos difícil? Primero tendría que haber esa separación porque la problemática nacional, las necesidades del país, las necesidades de la gente, no tendrían que medirse en temas coyunturales o temas electorales que tendrían que resolver los partidos políticos. ¿Por qué tendríamos que hablar de madurez? Pues porque tendríamos que pensar como estadistas y no solamente como en una visión corta qué está pasando en los siguientes procesos electorales. Nosotros hacemos ese llamado a todas las fuerzas políticas. Nosotros dialogaremos, construiremos al interior de las cámaras, en nuestro caso particular de la Cámara de Diputados, para tratar de llegar a los consensos y a los acuerdos más allá de lo que esté pasando en la coyuntura. Sí vemos que puede contaminarse, sí vemos que puede ser complicado. Algunos partidos y algunos actores políticos estarán situando su actuar dentro de la Cámara conforme a esos procesos. Ojalá no lo hagan y ojalá construyamos lo que el país necesita más allá de lo que pase en la esfera electoral y de los partidos políticos. Diputado Carlos Alberto Pérez, ¿cuáles son los temas de la agenda que están como prioridad? Se ha hablado de la reforma política, se hablaba ya con menos presencia quizá de la reforma en materia fiscal. En los trabajos en este momento en San Lázaro, ¿qué es lo que se está haciendo? Pero ahorita en dos temas centrales, justo es en la Cámara de Diputados, echar adelante los acuerdos y los trabajos que hay en una mesa que se generó para tener una reforma hacendaria integral. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ampliemos la base gravable, que revisemos perfectamente todo el régimen fiscal, los regímenes de exención, que valoremos cómo tiene que ser los gravámenes, el IVA, el ISR, en fin, todos estos aspectos impositivos para poder realmente tener ahora una base de ingresos amplia, pero también a su vez que estos mismos recursos, una vez que crezcan, puedan ser regresados directamente a los propios ciudadanos. Y en el caso del Senado, pues la reforma política, si nosotros no nos damos instituciones sólidas, con reglas claras en los propios procesos electorales, pues el país siempre en una problemática de vaivenes, sujeta a circunstancias coyunturales y que afectan a la economía y que afectan a la inversión y que afectan el propio desarrollo económico y político del país. Entonces, por lo pronto yo vislumbro como puntos prioritarios estos dos temas. Se habla también de una reforma laboral que se presentará y se hablan de algunos otros temas, pero si la Cámara tuviera altura de miras y pudiera sacar adelante estas dos grandes reformas, estaríamos haciendo una contribución muy grande al país para que de una vez por todas empiece a crecer y a desarrollar. Pero sí se está discutiendo, es decir, en ese momento sí hay reuniones porque sabemos que el tema está presente, pero sí hay reuniones de trabajo en donde se está revisando cuál es la mejor propuesta fiscal, sí se está discutiendo la reforma política en comisiones. Es decir, ¿está pasando o está un poco suspendido por todo lo que ha pasado las últimas semanas en materia político-electoral? Bueno, en el caso del Senado se hicieron los foros, hasta donde entiendo sí siguen trabajando en comisiones. Ya hay incluso propuestas de las otras bancadas para integrar la propuesta del presidente Calderón. En el caso de la Cámara sí se sigue trabajando. La semana pasada, y ya es de conocimiento público, hubo una reunión de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y algunas de las bancadas, incluido el PRI, donde ya se habla de algunos aspectos concretos que se van a empujar para la reforma. Es decir, sí se está trabajando, pero yo creo que conforme vayan avanzando las semanas, tendrá que ser mucho más claro este trabajo, mucho más sólido, y tendrá que ser mucho más claro de cara a la propia ciudadanía. Ahora, decía usted el tiempo, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, el tiempo es fundamental y prácticamente en marzo
empiezan las precampañas en buena parte del país por todos los procesos que se renovarán hasta mediados de este año. Me imagino que conforme arranque el proceso electoral, pues juega en contra de las condiciones. Pienso, por ejemplo, que es muy difícil aprobar una reforma fiscal que pase por aumentar algún impuesto o por crear algún impuesto, si son tiempos electorales, ¿no? ¿Cómo están los tiempos de trabajo entonces? Bueno, sí, por supuesto que el tiempo apremia, que requerimos lo más pronto sacar las cosas. Si verdaderamente pensáramos como estadistas más allá de los procesos electorales y asumiéramos la responsabilidad de sacar lo que el país necesita, no nos afectaría el tiempo, pero hablando en realidad eso es difícil. Algunos se dejan llevar por el interés coyuntural, por el interés partidista, por el interés del momento de la elección, y seguramente si nosotros no logramos sacar los temas importantes en este proceso de este segundo periodo ordinario de sesiones, cada vez que vaya avanzando el tiempo se ve un poco más complicado. Pero aquí yo aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía. Nos tiene que exigir a todos los partidos políticos a que no nos dejemos llevar por los intereses electorales y que respondamos a ellos mismos lo que nos hemos comprometido, y si no, que nos cargue el costo en las propias urnas. Aquí no puede haber de ausente la ciudadanía porque se requiere esa presión. A veces los políticos actuamos sin que la ciudadanía nos pueda presionar a modo, y yo creo que hoy sí requerimos sacar estos temas más allá de los tiempos electorales, pero insisto, el tiempo apremia y ojalá la ciudadanía se dé cuenta de esto y esté exigiendo que cada quien haga su parte. Claro, y que haya, como señala, pues costos, ¿no? Justamente para los que actúan o los que no actúan. Que haya consecuencias. Lo que queremos en el planteamiento de la reforma política que hemos hecho, no es posible que habiendo cientos o miles de iniciativas, haya más de una década en que muchas de ellas están en lo que se llama la congeladora legislativa. En este país se sanciona a aquel que no va a trabajar, aquel que hace un mal trabajo, al que no responde adecuadamente a lo que le corresponde, y a los políticos y a los diputados o senadores nunca jamás se les sanciona por no hacer lo que corresponde. Es decir, lo que queremos ahora con esta reforma política es que haya un pronunciamiento, en un sentido o en otro, a favor o en contra, y ya cada quien asumirá los costos políticos que correspondan, o los costos sociales, pero lo que no podemos permitir es que haya una parálisis que no permite sacar adelante las cosas. Ya nada más a alguien no le interesa un tema y lo deja como que no le da ninguna visión y se va a la congeladora. Eso no puede pasar. Claro, hasta donde entendemos aplica la ley de transparencia, y por transparencia la Cámara está obligada a presentar la asistencia de los legisladores, la forma en que votan, el trabajo en comisiones, en fin, todo lo que realizan al interior de la Cámara. Yo en lo particular llevaré este tema a mi bancada y lo voy a revisar junto con la coordinadora, para efecto de que si no está publicado, este tema tiene que publicarse, tiene que ser del conocimiento público. Tenemos que saber qué estamos haciendo los legisladores y que cada uno asumamos la responsabilidad y el costo de nuestras acciones, los que no asisten, los que no participan, los que no trabajan. Porque déjame decirte, Mario, y yo lo digo con mucha responsabilidad, hay un gran tema en contra de los legisladores, que porque no trabajan, que porque cobran grandes salarios, que porque no producen, pero no es el caso de todos los legisladores. En el caso particular, y a mí también me ha tocado ver a muchos, que estamos horas y horas en el Congreso estudiando, trabajando, aportando, asistiendo a comisiones, participando en tribuna, realizando iniciativas, puntos de acuerdo, en las reuniones con los propios otros poderes, y entonces a veces es un poco injusto que el trato sea generalizado, pero sí nosotros también tenemos que generar los mecanismos para que aquel que hace bien su trabajo esté ahí puesto lo que hace, y aquel que no lo hace también y sea sancionado. En este país nadie tiene que gozar de privilegios, y mucho menos los legisladores o servidores públicos. Bueno, pues ahí está el compromiso del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador de debate parlamentario de la fracción del PAN, que se compromete a revisar este tema de las asistencias. Y continuamos, si le parece, diputado, en el análisis próximamente con este y otros temas. Con todo gusto, yo les envío un saludo y solo insistirles que estas iniciativas ciudadanas de revisión de los legisladores, ojalá hubiera muchas más y ojalá esa presión fuera permanente para que hagamos lo que corresponde en nuestro trabajo diario. Muchas gracias, diputado. Hasta luego. Muy buen día, hasta luego. Muy buen día, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. 8